Bien, pues buenas tardes, bienvenidos a este curso de comunicación oral y escrita que es impartido a través del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotep y me han asignado a este grupo. Mi nombre es Rosana Figueroa, soy periodista y llevo 30 años y un poquito ejerciendo el oficio. Estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y también tengo especialidad en algunas áreas que son básicas en este oficio al cual me dedico, con concentración en mercadeo, marketing digital y sobre todo en español, lingüística y literatura a nivel de doctorado en la Pucamaima. Para mí un placer poder asistirle durante estas semanas. Es un curso corto, vamos a tener dos encuentros sincrónicos, pero en la plataforma estarán desplegadas todas las actividades que ustedes deben desarrollar. La primera, que es la de esta semana, pues concluye el próximo domingo a la medianoche y ahí mismo se abre la unidad número 2 que concluiría para el día jueves, viernes, si mal no me equivoco, que es cuando concluye el curso. Creo que el próximo viernes y igual vamos a tener entonces el segundo encuentro sincrónico. Les animo a que no se retrasen en llenar esas actividades, en subirlas para poder ir calificándoles, pero si tienen algún inconveniente, solo me lo dejan saber. Puede ser por el grupo o me escriben a mi privado y con gusto pues le abro las unidades o el capítulo completo para que sus calificaciones no vayan a sufrir ningún tipo de lesión y ustedes puedan pasar este curso y poder reportarles sus calificaciones. Quisiera saber cómo se sienten, que me hablen un poquito de ustedes antes de proyectar una presentación tipo resumen de lo que es esta unidad uno en la que ustedes están involucrados. Alejandro, adelante. Bien, buenas noches. Para mí es un placer tomar parte de esta clase. Con mi compañero, usted maestra, felicitarla por sus niveles académicos. Se nota que se ha preparado y eso es bueno, real competencia. Soy de Santo Domingo Norte, tengo 30 años de edad, soy estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eh, Me gusta la ciencia política, estoy actualmente laborando en el sector público, estoy a su orden. Eh, Me gustan las actividades sociales, la colaboración, hacer el bien. Y soy padre de un niño que tiene 3 años y espero a poder adquirir los conocimientos necesarios en esta clase. Estoy para servirme en lo que me sea necesario. Excelente, Alejandro. Muy buena presentación. Tenemos también a Adis que quiere también compartir. Sí, buenas tardes, maestra, compañeros. Como la maestra ya lo dijo, mi nombre es Adi Noa, concretamente. Eh, no me encuentro laborando por el momento debido a una enfermedad profesional, túnel del carpio, lamentablemente. 14 años trabajando, sí, para una empresa de telecomunicaciones, eh, que no solo los trabajos de fuerza dejan sus secuelas. También a veces trabajar en oficina y redacción y todo eso trae sus consecuencias. Espero absorber mucho de usted, créame, tanto de lo que se va a ver en la plataforma como de los encuentros sincrónicos, porque a pesar de que no es mi área la comunicación, trabajo en la parte de la ciencia de datos y redacción y presentación de informes y es muy importante darse a entender y comprender de la manera correcta para transmitir el mensaje de la manera que se quiere y que no se malinterprete nada. Gracias, Adis. Mira, tu área también es la comunicación. No será la comunicación social,
que ya es un área muy específica porque esa trata de periodismo en todas sus manifestaciones, pero la comunicación como tal es columna vertebral, es pieza básica, es algo transversal para cada uno de nosotros. No importa el área o la concentración académica en la que nos desempeñemos en términos laborales, en nuestros círculos sociales y familiares. Entonces, la comunicación es fundamental. Así es que no será la social, que es la que yo estudié a nivel universitario y la que desempeño a nivel de los medios de comunicación y en lo que es la parte de la comunicación corporativa, pero la comunicación como tal es básica y fundamental y por eso están todos ustedes aquí, por eso estoy yo aquí y muchos otros que no han podido quizás agregarse, pero que sí están trabajando en la plataforma. ¿Alguien más desea interactuar? Ah, Chantal, adelante. Hola a todos, buenas noches. Eh, Mi nombre es Chantal Burgos y yo espero aprender muchísimo, adquirir conocimiento previo, usarlo en la parte práctica tanto como la teórica. Vivo en Santo Domingo Este, estudio psicología industrial, ya soy estudiante de término y espero, así como aprender de mis compañeros, que ellos aprendan de mí y de la maestra, claro. Gracias, Chantal. Yo espero también aprender mucho de cada uno de ustedes. Siempre me reto y aprendo cada día de los participantes, de mi entorno profesional y también de mi entorno familiar. Así es que les animo a que todos también estén en nivel de apertura porque cada día aprendemos muchísimo. Fran Yelis. Sí, buenas tardes a todos. Mi nombre es Frangelis Pinares Bautista. Soy de la provincia de San Juan de la Maguana. Soy licenciada en educación inicial y maestrante también de educación inicial. Y nada, espero poder construir, ¿verdad?, nuevos conocimientos en este curso y poder afianzar los conocimientos que ya tengo durante el desarrollo del mismo. Un gusto. Gracias y bienvenida. Pues entonces yo voy a proyectarles acá una presentación que es una especie de resumen, porque aunque está puesta en la plataforma, algunas veces no tenemos todo el tiempo de dedicarle y me gusta entonces cuando tenemos estos encuentros. eh, pues trabajarla un poquito, que la veamos y que podamos eh, ver y analizar y que compartamos. Ustedes la están viendo ahí, pueden apreciarla. Sí, profesora. Ah, Sí. perfecto, perfecto. Pues ahora déjeme buscar el mecanismo para yo poder proyectar, comentarle. A ver, a ver, a ver, a ver. Algunas veces me da un poco de... Ujú. Vamos a ver, denme 2 segundos nada más. Sí, ahora sí voy a poder. Bueno, pues como les decía al principio, estamos en esta acción formativa que es comunicación oral y escrita y estaremos trabajando pues este curso con el objetivo de desarrollar competencias para aplicar las reglas y técnicas de la comunicación que permitan redactar documentos claros, coherentes y correctos, como decía una de las compañeras, y creo que más de uno que mencionaba la redacción de documentos. Es muy importante que a la hora en que vayamos a hacer uso de técnicas de comunicación, tanto oral o escrita, pues tomemos en cuenta esos elementos que son esenciales para que podamos eh,
llevar y que ese mensaje que queremos transmitir sea recibido e interpretado por esa persona o esa audiencia a la que nos estamos exponiendo. Por eso es tan importante tomar en cuenta una serie de herramientas y elementos que ya ustedes están viéndolo en la plataforma y que lo vamos a ver de manera sintetizada durante este rato que vamos a estar aquí compartiendo. Y comenzaremos con qué es la comunicación. ¿Sí? Aquí hay una definición bastante simple que le he puesto porque no quiero llevarlos a la profundidad quizás de lo que es la ciencia de la comunicación y verlo de manera simple, pero que ustedes puedan sacarle provecho. Proceso mediante el cual se transmiten ideas, informaciones o emociones entre dos o más personas. Y es bueno indicar que la comunicación se da no solo a nivel verbal, como en este momento estamos interactuando a nivel verbal, a nivel audiovisual, como lo estamos haciendo, porque estamos haciendo uso de plataformas ya tecnológicas que nos podemos ver, escuchar y podemos interpretar, pero también se puede dar a nivel no verbal y eso lo vamos a ver también un poquito más adelante. Hay elementos esenciales en el proceso de la comunicación que son básicos para que se pueda dar realmente la comunicación, como son el emisor, el receptor, el código, el mensaje, el canal y la retroalimentación. Y los tipos de comunicación se dan a nivel verbal, no verbal y escrita. Aquí podemos, y me voy a volver un poquito para atrás para que veamos un poquito más en profundidad esos tres niveles de comunicación, porque son los básicos que se dan en este proceso. La verbal, obviamente, está dada en lo que se denomina, es a través del lenguaje hablado, cómo nos comunicamos, cómo nos transmitimos, cómo hacemos y conectamos con las personas, con la audiencia, con el público, a través del cual queremos transmitir o llevar un mensaje de manera específica. Los profesores con sus alumnos en cada uno de sus niveles, aunque sea desde párvulo hasta nivel doctoral, que es el más alto en lo que es la fase de la formación académica del ser humano, en nuestros círculos familiares, nuestros círculos profesionales. Si no utilizamos de manera correcta el uso del lenguaje, entonces pudiéramos tener dificultades en que esos mensajes puedan realmente llegar y ser interpretados o decodificados por esa persona o esa audiencia que nosotros tenemos como objetivo. Por eso es tan importante que a la hora en que usted habla, lo haga de manera correcta, con las palabras adecuadas, en los tonos adecuados, con la proactividad que sea la más adecuada para que esos mensajes puedan realmente llevarse y decodificarse y que pueda producirse una retroalimentación entre ambas partes. Es decir, esa retroalimentación es saber que este mensaje llegó, que fue interpretado, que hay algún tipo de intención desde el receptor y que usted pueda conocer esa reacción. Entonces, eso es sumamente importante. La no verbal es más utilizada a nivel de los símbolos, de señas. Hay códigos universales en la comunicación no verbal que no necesariamente las personas con dificultades verbales o dificultades audiovisuales o también a nivel visual, que utilizan mucho este nivel de comunicación de no verbal, también está dada en esos códigos, esos símbolos que a nivel mundial
pues podemos hacer uso de ellos. Si vemos en la calle, un ejemplo bastante simple que siempre nos lo dan desde quizás el nivel primario, como es el uso de las luces del semáforo. Esos son códigos universales que en cualquier parte del mundo en el que usted esté, no tiene por qué ni siquiera hablar, solamente con mirar una luz roja, usted sabe que debe parar si está conduciendo un vehículo o incluso si es peatón, porque como peatón, si la luz está en verde, usted no puede cruzar porque sabe que el tránsito está a favor de la dirección en donde está, un ejemplo, la luz verde. Si usted de repente ve una imagen de una cruz, inmediatamente va a saber que ahí hay o un hospital o hay o hay una ambulancia, ese está muy relacionado a lo que es el sector salud y así una serie de símbolos que nos dicen e inmediatamente lo vemos, nos transmiten un mensaje. Entonces, a nivel de personas con discapacidad, pues ese es un mundo bastante amplio porque hay todo un sistema de símbolos y códigos a través de los cuales se pueden comunicar y que muchas de las personas incluso que no tenemos ningún tipo de situación de comunicación, pues también vamos aprendiendo y vamos comprendiendo y la comunicación no verbal pues se da bastante normal, digamos, como la que podemos utilizar los que hacemos uso de la verbal y hasta de la escrita. La escrita como tal, pues ya se da a nivel escrito, son esos mensajes que podemos articular y podemos enviar por canales múltiples que decidamos cómo queremos expresar esos mensajes, sea a nivel de cartas, a nivel de correos electrónicos, ahora mismo que tenemos multiplataformas de comunicación con esta revolución de la comunicación, entonces están las redes sociales, están los medios audiovisuales, escritos, los digitales. Entonces hay una plataforma bastante amplia de la comunicación que antes quizás se limitaba mucho en la escritura de cartas, en esperar que usted pusiera una carta vía correo y que le llegara a ese receptor para luego entonces poder responder un mensaje. Ahora es muchísimo más fácil, se ha diversificado bastante el modelo de la comunicación, pero con ello también nos retamos bastante a poder construir mensajes de calidad, mensajes bien escritos y que puedan ser decodificados e interpretados por ese receptor que va a recibir ese mensaje. Y cuando digo receptor, vuelvo siempre y recalco que puede ser una persona o una audiencia, porque si usted está en un grupo de WhatsApp como el que tenemos para este curso, este grupo de trabajo, pues ahí usted tiene una audiencia, aunque mínima, porque es un grupo limitado de algunas 30 personas quizás, pero ahí hay una audiencia, no le está escribiendo a una sola persona, está intentando comunicarse ya con un círculo de personas que ya eso es una audiencia. Entonces les invito que cada vez que vayan a emitir cualquier tipo de mensaje, no importa que sea para su hermano menor, para su hijo, para su papá, para su mamá, para sus compañeros de clase o para audiencias amplias a través de medios sociales, que elaboren esos mensajes, que los lean, que los analicen, que verifiquen si cada palabra en la que ustedes que están utilizando o están involucradas en ese mensaje están bien escritas, cumplen con estos requisitos de lo que es los signos de puntuación, la coherencia, la sintaxis, para que su mensaje realmente pueda ser entendido en la dimensión en lo que ustedes quieren que sea comprendido por esa otra parte a la que ustedes van o quieren llegar.
La importancia de la redacción es que permite realmente transmitir ideas con claridad, que organiza el pensamiento, que genera credibilidad y que facilita la comprensión del lector o de la audiencia en sentido amplio, porque muchas veces no solamente estamos haciéndolo a nivel solamente de, digamos que medios escritos, también a nivel audiovisual, aunque usted utilice como base una redacción escrita, pero se transmite. En mi caso, un ejemplo, que trabajo para un importante medio de comunicación como es el periódico Diario Libre, en donde tengo responsabilidades bastante fuertes como velar por la calidad de este periódico. Entonces, nosotros, aunque tomamos como base un medio impreso, pues la mayoría de nuestra audiencia está en la base digital. Y también hay que tener bastante cuidado porque no es solo lo que podamos llevar a nuestros lectores, a nuestras audiencias en un medio impreso que sale cada día, sino también todo ese caudal de información que servimos a través de cada una de nuestras plataformas, sea a nivel de la plataforma digital del periódico y de la multiplataforma que utilizamos a través de las redes sociales y de cada uno de esos canales que ustedes saben más que yo, porque ustedes son los que consumen lo que nosotros cada día nos esforzamos en hacer. Entonces, ahí debemos tener bastante cuidado cada vez que elaboramos o intentamos enviar esos mensajes, esas noticias que transmitimos. Entonces tenemos mucho cuidado porque sabemos que podemos construir, pero también podemos destruir porque ese es el ejercicio de la comunicación. Cuando no se hace de manera coherente, no se hace con claridad, no se organiza ese mensaje, entonces más que construir, podemos hacer daño. Entonces ahí tenemos, y les invito a ustedes también a que tengan ese mismo nivel de cuidado a la hora de elaborar y transmitir sus mensajes. Hay características de lo que define una buena redacción, como es la claridad, la coherencia, la concisión, la precisión y la correctitud gramatical. Entonces, cuando usted no elabora un mensaje claro, resulta que su interlocutor no va a entender. Por más que se esfuerce, no se va a entender. Si usted utiliza los términos incorrectos, si los escribe de manera incorrecta, si los pronuncia de manera incorrecta, entonces su interlocutor no va a comprender ese mensaje. Voy a hacer una pausa porque Alejandro quiere intervenir y esto es buenísimo que ocurra. Adelante. Bien, maestra. En ese punto que usted menciona la coherencia, cuando estaba desarrollando un material, me gustó bastante porque yo he entrado, por ejemplo, a informaciones. El título dicen, por ejemplo, mujer se roba un helado de un supermercado. Y cuando entra la información, comienzan a hablar de carro, de caballo, sí, que va muy lejos de lo que verdaderamente decía el título. Entonces, eso de la coherencia me gustó mucho, porque son información, son datos que uno lo ve a diario, de personas que quieren decir una cosa, pero se va muy lejos de la realidad de lo que Así es. quieren dar a conocer. Ujú. Así mismo es. Y por eso debemos ser bastante cuidadosos. Le voy a hacer siempre mucho énfasis en eso, en que en los mensajes en que ustedes quieran transmitir, sean bastante cuidadosos a la hora de elaborarlo para transmitirlo en cualquiera de las plataformas que ustedes entiendan, sea audiovisual, sea escrita, sea verbal, pero que sean coherentes, que sean claros, que sean precisos para que su audiencia realmente pueda llegarle ese mensaje y puedan entender, puedan interpretar qué es lo que ustedes quieren manifestar. Vamos a ver, Carolyn. Dándole continuidad a lo que dice el compañero, que es precisamente la falta de coherencia no se le está dando.
eh, de manera escrita, sino también de manera oral. Cuando nosotros nos juntamos a un grupo o tenemos una conversación con otra persona, comenzamos a hablar de lo que me pasó ayer y de repente cambiamos de tema y comenzamos a hablar del futuro, de lo que pasó hace un mes, etcétera. Entonces son casos muy frecuentes que a veces nosotros no somos conscientes de que tenemos. Ese es un aspecto bastante interesante porque ahí está lo que es la ambigüedad, la incoherencia, en que muchas veces se cae a la hora de querer transmitir un mensaje. Muchas personas comienzan hablándote de un tema y por querer explicarte lo que hace es que se vuelve tan ambiguo ese mensaje que te dan, nosotros decimos en comunicación, te dan una vuelta para poder explicarte o llegar al punto, pero ya cuando te dieron esa vuelta, tú estás diciendo de qué era que me estaba hablando realmente. Ya yo me perdí, ya no, ya ni sé de qué me estaban hablando. Entonces, eso es importantísimo, que cuando uno quiere transmitir un mensaje, no sea ambiguo, simplemente sea directo. Usted quiere comunicar de que Juan tuvo un accidente y resultó lesionado y está internado en el Darío Contreras, un ejemplo. Por citar así un caso. Si usted lo dice de esta manera, pues su interlocutor lo va a entender, pero si comienza a decirlo de que, mira, te quiero decir que Juan, tú sabes cuál es Juan. Juan es el hijo de Perfecto, el que vive en el callejón obrero. Entonces, y la gente está diciendo, sí, ok, perfecto, pero ¿qué le pasó a Juan? Entonces Juan iba en una motocicleta por ahí por la 17, pero no te ha dicho qué le pasó a Juan. Y entonces tú le creas un nivel de incertidumbre muchas veces a las personas. Y en la mayoría de los casos, en un por ciento bastante amplio, ni siquiera llega a comprenderse el mensaje. O también un ejercicio que muchas veces hacemos en comunicación, y es que elaboramos un mensaje en un grupo y lo vamos pasando y vemos cómo se distorsiona, porque muchas personas no, o no elabora, o no se elabora bien ese mensaje, o no lo interpretan bien, porque también tenemos niveles altos de incomprensión lectora a nivel del país, y al final cómo se distorsiona un mensaje. Pero eso es, como diríamos en buen español dominicano, harina de otro costado de que pudiéramos en algún momento incluso meternos un poco en ese tema. Pero aquí lo que quisiera dejarle a ustedes es que cuando vayan a transmitir un mensaje, ustedes se sienten primero y piensen qué es lo que quiero realmente transmitir, qué quiero decir, qué quiero que mi audiencia en mi Instagram entiendan, qué quiero que mis hijos entiendan, qué quiero que mis alumnos comprendan. Entonces, todo eso lleva, digamos que un protocolo, unos momentos en que usted debe sentarse, planificar, escribir con claridad, para que esa idea, aunque sea verbal, pues le pueda llegar con claridad, con esa coherencia, con la concisión. Es decir, no hay que ser tan amplio a la hora de comunicar, diga las cosas como son, sea preciso, es decir, esos mensajes no deben ser amplios para que no se afecte con la ambigüedad y sobre todo esa correctitud gramatical, porque muchas veces escribimos palabras que no están correctas, no acentuamos, no volvemos a verlas, a leerlas y cuando viene a ver no se le está entendiendo porque no está utilizando las palabras correctas ni está sobre todo utilizando los signos gramaticales que deben utilizarse y está diciendo una cosa por la otra. Por eso es tan importante de que a la hora de comunicar tengamos bastante claro esas recomendaciones, esas reglas que deben seguirse. En el proceso de la redacción es importante la planificación porque no debemos escribir por escribir. Se supone que deberíamos planificar qué es lo que vamos a hacer, qué tema vamos a abordar,
hacer un borrador de lo que va a ser ese mensaje, esa redacción. Es bueno siempre revisar. Los periodistas decimos que a la hora de escribir es bueno leer y luego también leer. Y si es necesario también, y muy importante, y lo ejercemos, eso lo hacemos como práctica diaria, pasarle incluso a un compañero a que te revise ese material. Pero de hecho, en los medios de comunicación tenemos una mesa de correctores profesionales que cada material pasa por esos correctores, pero en la práctica diaria, en el día a día de la persona, de ustedes, de personas como yo, que no, que tengo mi vida particular, además de mi ejercicio profesional, muchas veces lo que yo hago es eso, chequéame ese texto, a ver si tú lo entiendes. Y otra cosa es que está la intuición, que para mí es una de las más importantes. Si yo no comprendo lo que dice ahí, no me arriesgo a transmitirlo, aunque sea a mis hijas. Porque si yo no estoy segura de que lo entendí, para mí ya es un mensaje sumamente claro de que otra persona no lo va a entender. Entonces ahí, esa no está puesta ahí porque eso ya forma parte de lo que es el sentido común. Y si a la hora en que usted elabora un mensaje, usted mismo no lo entiende, no lo transmita, que los demás no lo van a entender y se le puede producir en algunos casos hasta un caos. Así es que eso yo lo aplico bastante a nivel personal y sobre todo a nivel profesional. Si hay una información que en el periódico un periodista ha pasado y que va a ser publicada y yo no la entiendo, yo digo, si yo no la entiendo, los otros no la van a entender. Entonces, ahí está el principio básico y me voy a ir aquí atrás, de lo que es la precisión y la coherencia. Si no es preciso, si no es coherente ese mensaje, los demás no lo van a entender. Entonces, es bueno que tengamos bastante claro esas, esas reglas y esas recomendaciones que uno le hace a la hora de, de indicarles cómo debemos escribir textos para que sean comprensibles. Eh, los textos en su origen deben ser descriptivos, deben ser narrativos. Hay textos que son expositivos, argumentativos, científicos, periodísticos. Hay bastantes versiones de textos que se pueden trabajar. Aquí les dejé solo algunos de ellos que son simplemente versiones y que ustedes en su digamos, multiplicidad de oficios, los que están en esta sala, pues tendrán acceso a poder desarrollar algunos de ellos. En mi caso, yo utilizo mucho el periodístico, el científico, utilizo mucho el narrativo, porque los periodistas trabajamos mucho lo que es la narración, a partir de lo que es la narración, la descripción, pero un ejemplo a nivel de otras áreas de ejercicio técnico profesional, se utilizan otros tipos de texto. Así es que ahí hay, pero ahí hay solamente unos cuantos, ahí hay 6, pero hay muchísimos más que se pueden y se utilizan en el día a día. Hay normas básicas de la ortografía que nos metemos en el día a día y muchas veces estamos viendo que no estamos escribiendo de manera correcta. Yo no me voy a meter mucho acá porque eso yo se lo dejé también en la plataforma, pero pongan bastante caso a la hora en que van a escribir. Cuando escriben una palabra que lleva P, que lleva B, que lleva V, C, S, Z, G y J, Y y doble L, muchas veces cometemos errores porque confundimos cómo debemos emplear esas letras de manera específica. La M, la P, muchas veces no la ponemos de manera correcta
y se nos crean algunos caos a la hora de comunicar. En las reglas de acentuación, aquí realmente tenemos situaciones bastante de cuidado en todos los niveles, tanto en la academia como, como en cada una de las áreas que nos desenvolvemos. Y yo siempre voy a apelar a lo que es mi oficio porque es en donde realmente me desempeño. Y como vemos que muchos de los jóvenes y viejos periodistas, y también soy docente, no solo con ustedes, sino a nivel universitario y a nivel de maestría, y veo como muchos de los textos son, digamos que tienen muchas falencias a la hora de las reglas de acentuación. No se ponen los acentos en las palabras donde van. No se identifican, no saben muchas veces cuando una palabra es aguda, cuando es grave, cuando es esdrújula o cuando es sobresdrújula y muchas veces, en un por ciento bastante alto, esos textos no están acentuados como deben ir acentuados. Entonces, ustedes que están invirtiendo por lo menos estas semanas en este curso, profundicen un poco a la hora de escribir e identificar cuando una palabra es aguda, dónde yo debo acentuar, cuando es grave, dónde debo acentuarla. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, y esa es una norma, o no una norma, sino una máxima, y esa fuerza de voz que le ponemos a las palabras. Ahí nos dice solamente la fuerza de voz dónde va el acento, si es un acento visible, ¿verdad? Ahí uno se da cuenta, pero algunas veces no ponemos atención y simplemente escribimos por escribir y los textos se van así. Usted dice, yo digo cuando estoy corrigiendo, bueno, pero es que agarró, hizo un texto y luego tenía ahí una cubeta de signos ortográficos, metió la mano, sacó un puño de signo y se lo tiró al texto. Y por ahí cayeron las comas y los puntos y comas y los acentos en donde ellos pudieron caer, porque este texto está de verdad que hay que mirarlo con cuidado. Entonces, no sean parte de ese grupo en lo que uno muchas veces relaja y satiriza, porque uno dice, no, es que ni mínimamente entendió dónde una palabra debía llevar ese acento y se la puso a cualquiera. Por eso yo utilizo mucho esa metáfora de la cubeta de signos ortográficos que se tiran de manera indiscriminada. Y eso habla bastante de uno como ser humano. Cuando de repente usted hace un mensaje y le faltan los signos de acentuación, dónde van esos signos gramaticales, dónde va una coma, dónde hacer una pausa. ¿Sí? Que la coma es eso, hacer una pausa, donde usted debe parar, tomar aire para entonces continuar. Entonces, si no tomamos esos segundos en leer esos textos, en revisar, en dónde yo debo poner ese acento, en dónde debo poner esa coma, en dónde debo poner ese punto y seguido o ese punto y aparte, dónde resaltar para poner unas comillas o unos signos de admiración o interrogación, nuestros mensajes no van a quedar ni de manera correcta, pero tampoco con el nivel de estética que debería quedar cada texto en el que nos involucramos para que llegue a quienes queramos que lleguen. Me adelanté un poco, pero ahí están esos signos de puntuación que son tan importantes en los textos que construimos, que son el punto, la coma, el punto y coma, los puntos, la comilla, los signos de interrogación, de exclamación. Y solamente se lo pongo aquí como referencia para que ustedes profundicen un poco más. Hay vicios en la comunicación, en el lenguaje, que cometemos con mucha frecuencia. La redundancia es uno de ellos, la ambigüedad es otro de ellos, y si ustedes hacen un alto, van a poder eh, contar historias, muchas historias de lo que escuchan
en sus sectores, en sus barrios, en sus pueblos, de estos dos elementos tan esenciales como la redundancia en la comunicación y la ambigüedad, porque aquí solamente yo le puse como lo que son los típicos que uno vive riéndose de que si subas para arriba o bajes para abajo, o sal para afuera o entra para adentro. Un ejemplo en términos de redundancia y de ambigüedad, pues hablar y no precisar realmente qué es lo que usted está diciendo, porque si yo vi a Juan con el telescopio, realmente, ¿quién era que tenía el telescopio? Porque yo no estoy diciendo, es decir, simplemente estoy construyendo una oración que me queda ambigua porque no estoy siendo clara y específica. Entonces, yo le puse esos dos ejemplos que son como muy típicos, muy sencillos, pero ustedes hagan ese ejercicio de pensamiento e incluso comiencen a ser curiosos a la hora de leer textos, a la hora de escuchar mensajes, de recibir mensajes. Comiencen a decodificarlo, comiencen a desmenuzarlo y ustedes van a ver cuántos vicios van a encontrar y eso los va a llevar a ser mejores constructores de mensajes, mejores escritores. También hay otros vicios como el pleonasmo, la cacofonía, el uso incorrecto de las palabras. No quiero profundizar porque tengo otro grupo más dentro de unos minutos, pero quiero terminar con ustedes con estos detalles que quise poner en esta presentación. En la estructura del párrafo, que es importante cuando ustedes están trabajando un texto, una oración inicial, las oraciones de desarrollo y lo que son las oraciones para el cierre. Tomen bastante cuenta esto, tomen bastante en cuenta estos detalles para que su nivel de comunicación sea alto, que sea de interés. Los tipos de párrafo, entonces deben tener, cuando van a escribir, van a redactar un mensaje que tenga una introducción, un desarrollo, una conclusión, un tipo o modalidad de lo que ustedes van a hacer, que sea narrativo, que sea argumentativo, descriptivo, ese tipo de técnica que van a emplear en esos mensajes que van a redactar. Y en la redacción de los documentos están las cartas formales, los informes, los memorandos, las circulares y aquí me voy a detener quizás 1 o 2 minutitos en las cartas formales. Muchas veces los que trabajamos a nivel de oficina cometemos muchos errores porque no utilizamos la formalidad de las cartas para los públicos a los que realmente queremos llegar. Si usted va a enviar o redactar una comunicación, una carta a un ejecutivo, de la institución a la que usted trabaja, usted no puede de repente decirle, estimado señor fulano de tal. Debe tener un nivel de, digamos, de formalidad, dicho sea de paso, y a la hora en que se plasma el saludo o ya la información de usted distinguido, de honorable, si me voy a referir o me voy a dirigir a una personalidad, un presidente de la República, un papa, un rey, un príncipe. Ahora puedo utilizar niveles de informalidad cuando voy a mandar un mensaje escrito o incluso digital a un par mío porque quizás a uno de mis compañeros de redacción o de oficina en otros lugares donde yo tengo ejercicio profesional, pues puedo decir, estimada Ana, porque Ana es una par mía, es decir, es una persona que está en mi mismo nivel y nos podemos comunicar, pero además ya hemos desarrollado quizás algunos niveles de relación de amistad y puedo darme esa licencia, pero si me voy a dirigir al presidente de la empresa, al director del periódico, yo no puedo decirle, estimado director.
¿verdad? Yo debo utilizar esa formalidad de decir, señor director, distinguido director, a través de la presente me dirijo a usted para informarle tal o cual situación. Y si es un informe, pues es para informar lo que ocurrió en un hecho determinado, sea en la redacción, sea en una reunión a la que me han enviado para representar al medio. Entonces, si es un memorándum, pues los departamentos de recursos humanos tienen pues cada tipo de memorando que deben circular y cómo deben circularlo y en los lenguajes en los que deben circularlos, igual que las circulares a nivel de las instituciones. Ya esto es un poco más institucional. En las organizaciones de trabajo es importante tomar en cuenta el uso de la agenda, la planificación de las tareas, los cronogramas de las actividades, porque vamos a desempeñar procesos de comunicación todavía muchísimo más coherentes y transparentes. Y hay claves para mejorar lo que es la escritura y en eso ahí siempre le hago mucho énfasis en que lean con frecuencia. Si una persona lee con mucha frecuencia, tiene un vocabulario mucho más amplio, puede hacer uso de términos y palabras que no son las del día a día que utiliza porque se amplía su universo. Practicar la escritura. Es bueno escribir para uno desarrollar los niveles de comunicación, ampliarlos, es bueno escribir. Y se los dejo a ustedes también como recomendación. Revisar los textos. A la hora en que ustedes elaboren un texto que van a transmitir por cualquiera de las plataformas que vayan a emplear, primero revísenlo. Léanlo, después léanlo y luego léanlo. Y si es necesario, pídanle a alguien más que revise su texto antes de transmitirlo, antes de enviarlo, antes de darle ese clic, ese enter a, a, a- a través del medio que vayan a hacerlo. Y sobre todo cuidar la ortografía, que esas palabras que ustedes escriban lleven los signos de puntuación en donde deban tenerlo. Que si es una palabra aguda, que lleve su signo donde debe estar, que si es grave, que las lleve donde está, que si necesitan, que si esa oración necesita una coma para esa pausa, que ustedes la pongan donde deben estar, que si ese texto necesita puntos y seguido, puntos y aparte, signos de interrogación, de admiración, que lo pongan en donde deben estar. Por eso les recomiendo que tomen su tiempo a la hora de escribir, de articular un mensaje, pero todavía mucho más. Tomen el tiempo de revisarlo antes de enviarlo para que su interlocutor pueda realmente poder interpretar y decodificar de qué se trata, qué es lo que ustedes quieren comunicar. Finalmente, señores, escribir es una habilidad que se aprende escribiendo. Los periodistas decimos que escribir se aprende escribiendo y por eso quizás 30 años después, poco más de 30 años después, yo puedo reafirmarle que sí. A escribir se aprende escribiendo. Los periodistas comenzamos sin ni siquiera saber escribir. Vamos a la universidad y nos llenan de mucha teoría durante 4 años, pero cuando llegamos a una redacción todavía no sabemos escribir bien. Y vamos aprendiendo escribiendo. A nivel también de las demás áreas es lo mismo, nos llenan de mucha teoría, pero vamos aprendiendo haciendo y ejerciendo el oficio. Por eso muchas veces dicen que un profesional es el que realmente se tira a la calle, es el que realmente ejerce, no es el que tiene un título que fue, porque ese es un título académico y uno lo tiene ahí porque ya ese es un requisito que la institución o las instituciones académicas pues dan y uno pues chévere porque ese es digamos como que la evidencia de ese esfuerzo, pero en donde realmente usted se mide es cuando
puede probar que está haciendo y poniendo en práctica eso que ha estudiado. Y sobre todo que la claridad es la base de una buena comunicación. Si usted no es claro a la hora de escribir, si usted no es claro a la hora de expresarse a nivel oral, o escrito, pues entonces la comunicación realmente no se va a dar en los niveles que usted necesite que se dé. Así es que este es un resumen que yo les preparé para para este primer encuentro y me encantaría que ustedes puedan comentar cuáles son las partes, los elementos de la comunicación en la que ustedes tienen más debilidades, en donde ustedes quieren que se le pueda hacer refuerzo, que para eso yo estoy y con mucho gusto también lo puedo hacer. A ver, Caroline y luego Abby. Yo en lo personal creo que tengo más deficiencia en la acentuación. Yo no sé qué, a veces me dicen, no, escucha la palabra que tú vas a identificar dónde que lleva el acento. No sé que yo no, si es que yo no tengo oído, pero yo nunca logro identificar. Obviamente sé que hay algunas palabras que llevan acento porque ya yo sé que lo llevan, pero saber, pero de oído, de decir, lleva aquí el acento, no sé. Entonces ese creo que es mi mayor trauma. Pues mira, en el chat voy a enviar unos ejercicios interactivos que son muy buenos, pero también puedes entrar a Google, no, a YouTube, mejor. Si entras a YouTube y pones ejercicios interactivos de acentuación. Ahí hay miles de ejercicios interactivos que te van indicando cómo la fuerza de voz te va definiendo dónde va ese acento, sea ortográfico o no ortográfico. Y eso ayuda bastante. Pero de hecho voy a poner por lo menos un enlace en el grupo y solamente digamos que como señuelo para que a partir de ahí te animes y sigas buscando, porque hay una serie bastante amplia de estos ejercicios que te van a ayudar muchísimo a ti y a todos los demás. Adi, adelante. Sí, efectivamente, maestra, es el mismo punto que mi compañera y eso realmente va a ayudar. Me di cuenta incluso en presentaciones que la forma en la que uno se expresa, incluso en la que pone el acento, hace que una palabra pueda ser interpretada en un mismo grupo de diferentes formas. Entonces, ahí me di cuenta que tengo una debilidad terrible, no solamente en identificarlo, sino en saber cuándo colocar la acentuación donde debe ir. Bueno, pues entonces yo lo que voy a hacer es eso. Yo les voy a buscar uno de los links que es sumamente provechoso de esos ejercicios interactivos. Es como jugar quizás. Es como un jueguito. Están diseñados así, como un jueguito. Entonces ahí le van diciendo, le van poniendo un ejemplo, una línea de palabras, ¿dónde lleva el acento? Entonces usted le da y dice, un ejemplo le ponen el apellido Hinoa, ¿verdad? Y te dicen, Hinoa, ¿dónde lleva el acento? Entonces tú vas a decir, ah, no, es que no lo lleva, es que no es ortográfico, es decir, no es visible. Entonces, pero te dan las opciones de cada uno y ahí tú vas y a medida en que vayan haciendo esto, esas debilidades entonces se van a convertir en fortalezas porque ustedes van a estar haciendo ejercicio. Esto es como de que si escribir se escribe escribiendo, entonces a derribar esas barreras de las normas ortográficas y gramaticales también realmente se derriban trabajándolas y tratándolas y tomándolas realmente en serio. Y me gusta bastante que ustedes lo hayan dicho porque es una actitud en que ustedes quieren superar esas debilidades y es una de las, digamos que, acciones más nobles
que puede expresar el ser humano en reconocer sus debilidades, porque ahí realmente es cuando inicia ese proceso de aprendizaje con conciencia. Muchas veces las madres mandamos a los hijos a la escuela y a mí me pasaba cuando era niña que yo decía, "¿Pero ¿para qué yo voy a ir para la escuela? A los 12 años en un bachillerato y yo no quiero ir para allá, yo quisiera estar en quinto". Es decir, la inconsciencia era más fuerte, ¿verdad? Pero sin embargo, una vez que ya uno asume responsabilidades, que va a la universidad, que uno dice, no, pero espérate, es que es diferente, es que esto es lo que me está formando y sobre todo cuando uno llega ya a la adultez, a ese ejercicio profesional, a esas responsabilidades, entonces ahí uno se da cuenta del por qué realmente era importante. Entonces, qué bueno que ustedes están reconociendo esas debilidades porque esa es realmente, digamos que la puerta de entrada para que puedan superarla. Y yo me comprometo a ponerle algunos links, aunque sea uno, y ustedes también van a buscar otros más para que puedan ampliar, porque este curso es cortito. Ojalá que quizás en algún tiempo sea mucho más amplio, porque así pudiéramos estar trabajando en algunos capítulos mucho más amplios para ir haciendo esos ejercicios de signos gramaticales que son justamente en donde más debilidades se manifiestan. Bueno, chicos, yo voy a tener que aquí despedirme porque tengo otro curso más. Antes de eso, vamos a permitir a Alejandro que pueda intervenir. Bien, maestra, gracias. Para saber, maestra, que necesito corregir algo de la unidad. Se está verificando, a ver si usted me puede dar la apertura para yo hacerlo, no sé cuándo sea posible. Maestra, su micrófono está apagado. Escucho. Sí, disculpe. La unidad 1, Alejandro, está abierta hasta el domingo y si hay que extenderla, no hay problema. Yo la dejo extendida hasta que se acabe este curso. Chantal. Sí, maestra, yo quería decirle sobre el foro de bienvenida que se cerró, o sea, para ver si lo puedo habilitar a lo que falta presentarnos, por favor. Ok, esa es la parte inicial. No hay problema, yo le abro también esa parte para que puedan completarlo, porque ahí es un poco para interactuar quiénes somos, qué hacemos, así que no hay problema. Yo en un ratito, quizás al final de la noche, se lo dejo abierto ahí en la plataforma. Pues muchísimas gracias por estar aquí, todos los que pudieron estar. Esta grabación se las voy a dejar colgada en la plataforma esta misma noche o mañana temprano, por si quieren revisarla, si quieren volver a chequearla. Y también me comprometo a ponerles en el grupo de trabajo un link de esos ejercicios interactivos de redacción que van a ayudarles pues en este proceso. Así es que chicos, muchas gracias. Buenas noches y nuestro próximo encuentro está publicado también ahí en la plataforma. Igual también les envío un link para que puedan conectarse. Que tengan feliz resto de la noche. Gracias, igual. Igual. Igualmente, Bye, maestra, pase maestra, buena. igual. Bye bye, buenas noches. Bye.